Buenos días a todos, bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a comenzar hoy con lo que es el tema del enrutamiento en las redes. Ya vimos cómo se direcciona, cómo se especifican las direcciones IP versión 4 e IP versión 6, que son cada una de estas direcciones, cómo se manejan y cómo se configuran en los sistemas operativos Windows, Linux y Mac. Entonces, ahora vamos a ver qué es esto del enrutamiento y cómo hacen estas direcciones IPs para poder salir y comunicarse en Internet. ¿Oyeron? Vamos a realizar al final de la clase una práctica con el tema del enrutamiento estático y en la próxima clase trabajamos con enrutamiento dinámico y hacemos un ejercicio bastante completo. La siguiente clase va a ser solamente realizar el ejercicio porque es un ejercicio bastante extenso. ¿Oyeron? Y tiene muchas configuraciones de HCP, NAT, o sea, para todos los temas asociados a direccionamiento IP como si fuera una red real dentro de una empresa con conexión a internet y todo lo demás. Entonces, el tema de hoy vamos a hablar de lo que es el enrutamiento o la forma como los equipos obtienen las diferentes rutas para encontrar las diferentes redes que existen en una red de computadoras. Entonces, algo que tenemos que tener claro, señores, es que cuando los equipos van a navegar o van a acceder a una IP de destino particular, ellos van a tener que validar dónde se encuentra esa IP de destino. Si la IP de destino está en el propio equipo, si está en la red local o si está en una red distinta a la que yo me encuentro. Entonces, en este caso, los hosts tienen que tomar decisiones de enrutamiento. ¿Cómo son estas decisiones de enrutamiento? Por lo menos, si la comunicación es con el mismo, normalmente se utiliza como IP de destino lo que se conoce como la IP de loopback o la IP de retorno, la dirección 127.0.0.1, que es una interfaz virtual que manejan las computadoras llamada interfaz de loopback, que posee esta dirección. Todas las computadoras poseen esa interfaz. En los sistemas Windows pues no se visualiza, pero ella está. En los sistemas Unix se visualiza con el nombre LO para indicar la interfaz de loopback o de retorno. Y es cualquier dirección del rango 127. Si se acuerdan de las clases anteriores, cuando hablamos de IP versión 4, pusimos la dirección 127.0.0.1 en Unix y pues funcionó, pero solamente funcionaba esa. Pero en Windows funcionaba con cualquier dirección 127. Entonces, de eso quiere decir que las direcciones que empiecen por 127 son aquellos en las que la computadora se está comunicando con ella misma. O sea que en ese caso no necesita dirección de enrutamiento. Cuando es un host de la propia red local, o sea, la misma red en la que la máquina se encuentra, obviamente, pues como se comparte la misma dirección de red, la comunicación se hace a través de conmutación en capa 2 y la comunicación es directa contra aquella máquina. Pero ya cuando el host es una red remota, o sea, una red que no pertenece a la misma en la que tú estás, en ese caso toca utilizar un elemento conocido como puerta de enlace. ¿Saben? El host no está en la misma red en la que se encuentra la computadora. Ahora, ¿cómo hace la computadora para saber si la comunicación es con un host local o con un host remoto? Sencillo. La operación AND que vimos en la clase de direccionamiento IP, que se hace entre la dirección IP de origen y la dirección, perdón, y la máscara de subred, o la dirección IP de destino y la dirección de la máscara de subred. Si los dos resultados dan exactamente el mismo valor, nos encontramos en la misma red. Así que la comunicación es a través de equipos en la misma computadora. Deberé buscar a través del protocolo ARP la dirección MAC asociada a esa dirección IP y establecer esa comunicación. Si las dos IP son diferentes, pues deberé buscar la dirección MAC del equipo conocido o registrado en el computador como gateway o puerta de enlace predeterminada y será esa dirección MAC la que se coloque en la capa 2. Pero la dirección IP sí será la dirección IP de destino deseada. Así la comunicación irá hacia la máquina de la puerta de enlace y ella tomará la decisión de enrutarlo al destino correcto. Entonces aquí está la dirección, la operación AND que se realiza entre una máquina y otra, ya esa la vimos. Obviamente pues
En este caso se basa todo en lo que es la máscara de su red local que la computadora va a utilizar para calcular los resultados, la dirección de red a la que pertenece esa computadora. Si en el destino sucede la misma dirección de red, pues obviamente pues estamos hablando de la misma máquina, de la misma red de computadoras, y por lo tanto se comunicarán de manera directa a través de conmutación en capa 2. Caso contrario, si estuvieran unas redes distintas, en cuyo caso pues se le envía la comunicación a la puerta de enlace. Ese gateway predeterminado o puerta de enlace predeterminada es ese dispositivo que se encarga de tomar el tráfico que vaya para redes que sean diferentes a las que yo estoy, no necesariamente internet, ¿oyeron? Que es la finalidad por lo general en las casas, por ejemplo. Sino en una red LAN de una empresa puede ser otra red de la misma empresa, pero todos los equipos deberán tener una puerta de enlace. Todas las redes deberán tener una puerta de enlace predeterminada. Así sea el mismo dispositivo que conecta a todas las redes y que tiene direcciones IP en todas las redes. ¿Oyeron? Entonces digamos que en ese caso no es una salida a internet, sino que es una comunicación entre redes de la misma empresa. O incluso puede ser entre redes de diferentes empresas, pero que tienen comunicación privada, por ejemplo, y no necesariamente utilizan internet. Eso es un gateway, o sea, un equipo que me comunica con otras redes. Entonces, si el host envía un paquete a un dispositivo en otra red IP, debe reenviar el paquete al gateway predeterminado a través del dispositivo intermediario, o sea, hacia la máquina que sirva como gateway, ya sea un router, ya sea un switch capa 3, ya sea otro PC, otra computadora que está haciendo las actividades de router o un firewall, por ejemplo. Entonces, ese será el gateway que deberá estar definido dentro de la configuración de la red. Y ojo, como ya vimos en el ejercicio anterior, ese gateway tiene que estar en la red, en la misma red en la que te encuentra el computador. Entonces, aquí tenemos las configuraciones en los Windows y en los Linux para lo que es la puerta de enlace predeterminada en Windows, ¿cierto? Que en este caso para la dirección IP 192.168.1.124 sería la 192.168.1.1, no porque siempre tiene que ser la primera, no, sino porque esa es la que se definió como puerta de enlace. Lo que sucede es que uno por costumbre o para ser fácil de recordar, siempre coloca como puerta de enlace normalmente o la primera dirección IP o la última, por simplemente pues facilitarle a la persona administrar y tener claro cuál es el router. Pero yo puedo poner cualquier dirección IP de la red si es necesario. Entonces ahí está cómo se configura en Windows, cómo se configura en Linux y cómo se configura en Mac en ambientes gráficos, ¿no? En este caso. Ahí aparece también la configuración del router IP versión 6. Entonces, ¿en qué consiste esto del enrutamiento? Básicamente consiste en buscar la mejor ruta para llegar a un punto de destino. ¿Sí? O sea, ¿cómo así? Tenemos múltiples caminos para llegar de un punto A a un punto B. Bueno, ¿cuál de esos caminos es el mejor? El que tiene el menor costo. ¿Cuál es la mejor ruta para llegar de ese punto A a ese punto B? A esa mejor ruta o ese valor que determina la mejor ruta se le conoce como métrica. Entonces, digamos que existen muchas formas de especificar cuál es la ruta que se debe utilizar para llegar al destino. En nuestro caso, pues vamos a trabajar con lo que es enrutamiento estático el día de hoy y más adelante trabajaremos con algoritmos de enrutamiento dinámico. Entonces, parámetros que debo conocer para hablar de enrutamiento. Tenemos la métrica, que básicamente es la forma de medir la mejor ruta y puede haber diferentes formas de medirla según los algoritmos particulares que se utilicen. La longitud de la trayectoria, o sea, básicamente el número de saltos, la cantidad de equipos por donde tengo que pasar, cantidad de equipos de enrutamiento por donde tengo que pasar. Características como el retardo en la comunicación, donde el retardo sea el menor posible, pues por ahí podemos buscar la mejor ruta. El ancho de banda, ¿sí? El canal más grande pues se utilizará como mejor ruta para llegar a un destino, o el tráfico.
la cantidad de tráfico que haya, etcétera. Entonces hay muchos factores que se pueden utilizar para determinar cuál es esa métrica que vamos a utilizar para determinar la mejor ruta. Entonces la mejor ruta es la que busca que la comunicación sea la más rápida posible, ¿sí? La que ofrezca el menor costo, como ya les había explicado. Y que es un sistema autónomo, creo que eso lo explicamos también en la clase de direccionamiento IP. Básicamente un sistema autónomo o un AS no es más que todas las redes que le pertenecen a una misma empresa, digámoslo así. Entonces, una empresa tiene un sistema autónomo definido. Normalmente los sistemas autónomos son públicos, así que se asocian a direccionamiento público. Nosotros en nuestras empresas, por ejemplo, pues, a menos que tengamos nuestras propias direcciones IPs, pertenecemos al sistema autónomo de nuestro proveedor de servicios de Internet como direccionamiento público, pero internamente pues nosotros somos nuestro propio sistema autónomo. ¿Oyeron? Aunque digamos que ese concepto se gestiona a través de un número que se asigna a nivel público, a través de las direcciones públicas. Entonces, a nivel público, nuestro direccionamiento IP es propiedad del proveedor y se marca con su propio sistema autónomo. Internamente, nosotros pues tendremos nuestro propio enrutamiento. En algunos casos pueden ser varias entidades que comparten un mismo direccionamiento IP. Varias sedes, por ejemplo, podría ser de la misma entidad. Una tabla de enrutamiento, señores. ¿Qué es esa tabla de enrutamiento? Pues es una tabla almacenada en los dispositivos de red de capa 3 que le indica cuáles son las rutas para llegar de un punto A un punto B. También se le conoce como tabla de encaminamiento. Entonces, documento electrónico que almacena las rutas a los diferentes nodos en una red informática, ¿sí? Siendo en este caso los nodos pues las diferentes redes. Los nodos pueden ser cualquier tipo de dispositivo electrónico conectado a la red. Cuando los datos deben ser enviados desde un nodo a otro de la red, se hace referencia a la tabla de enrutamiento para buscar cuál es esa ruta para poder llegar a ese destino. Esa tabla de enrutamiento se puede armar por enrutamiento estático, cuando uno mismo define la ruta, o enrutamiento dinámico, cuando unos algoritmos se encargan de determinar cuáles son las mejores rutas para llegar del punto A al punto B. Tabla de enrutamiento de host es la tabla de enrutamiento que tienen los equipos finales, o sea, los computadores, teléfonos, PCs, celulares, etc. Entonces, normalmente aquí está definida las redes que él tenga configuradas y normalmente la puerta de enlace predeterminada que va a utilizar para salir hacia otras redes. ¿Okay? A menos que el equipo realice tareas de enrutamiento porque él fue configurado como router, un servidor Linux, por ejemplo, o un Windows que haya sido configurado para tener múltiples puertas de enlace. Y en ese caso, pues cada puerta de enlace le llevará a redes diferentes, pues también podría incluirse tablas de enrutamiento con diferentes direcciones. Es más, tú podrías tener diferentes puertas de enlace dentro de tu misma red que te lleven a diferentes redes, pues en tu sistema. Obviamente eso explicaría hacer unas configuraciones especiales en los Windows a través de la configuración avanzada de red, ¿ya? Y esas tablas de enrutamiento pues son los que le dicen al sistema, al host, cómo comunicarse con las diferentes redes a las que él puede conectarse. Entonces, ¿qué vamos a encontrar normalmente en las tablas de enrutamiento de los equipos, de los hosts? La conexión directa, que es la ruta a loopback. En algunos casos esa no la muestra, porque es una ruta local. En Linux, por ejemplo, no la muestra. La ruta de red local, que es básicamente la red a la que está conectada el equipo y que normalmente no requiere una puerta de enlace, pero ahí está definido que esa red no requiere puerta de enlace, para que cuando se haga la operación AND y se descubra que es esa red, pues se sepa que no se tiene que comunicar con la puerta de enlace. Y la ruta predeterminada local, que básicamente es la que indica cuál es el equipo de red que te saca hacia las otras redes, lo que tú hayas definido en la puerta de enlace en la configuración de host. Normalmente aparece como red de destino la red default en este tipo de tabla, en esta ruta predeterminada local. Esa dirección de default, recuerden que es la dirección 0.0.0.0.
que básicamente representa todas las redes que el sistema no conoce. Entonces, ¿qué contiene específicamente la tabla de enrutamiento? Pues esto es muy variable según el equipo, según el sistema operativo. Algunos pueden omitir algún elemento, otros no. Pero básicamente deben contener la red de destino, o sea, hacia dónde vas, cuáles son los posibles destinos que puedes alcanzar. La máscara de su red, que normalmente pues es la máscara de su red que se le haya asignado a ese enrutamiento particularmente para que el sistema haga el cálculo, porque obviamente es imposible para un sistema saber la máscara de su red de los otros equipos. Entonces alguien tuvo que habérsela colocado. Si no, pues se trabajará con la máscara local. Gateway, que será la dirección IP del equipo que te va a sacar hacia esa red de destino, que él buscará la forma, ¿no? La interfaz puede ser la interfaz de red que te permitirá conectarte a esa puerta de enlace. Y la métrica es el valor del costo de la ruta. En caso de que hayan varias rutas al mismo destino, se tome el que tenga la métrica más pequeña y la otra sea eliminada de la tabla. Entonces son los valores que podemos llegar a encontrar en estas tablas de enrutamiento. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la tabla de enrutamiento en Unix que se activa con route espacio "-n", y aquí aparece destination 0.0.0.0, que es la red default, gateway 192.168.1.1. Esta es la puerta de enlace que te saca hacia internet, digámoslo así, porque esa red representará todos los equipos que existen en el mundo. Aquí está la máscara genérica asociada a esa comunicación, los flags, o sea, las banderas, indicando que la conexión está activa, up, y G, esta G indica que este es un gateway, una puerta de enlace. El valor de métrica, unas referencias y el uso de bytes de la comunicación que se haya establecido, y la interfaz de red que permite conectar con esa red, con esa puerta de enlace. Y las otras, pues esta es la red local, no tiene puerta de enlace, así que es para las comunicaciones internas de la red LAN dentro de la organización. Y esta también es otra IP interna asociada a otra interfaz de red diferente. Aquí tenemos la tabla de enrutamiento en Windows, ¿sí? Con route print se visualiza. Y aquí observamos lo mismo, red default, miren, aquí está. Puerta de enlace, ¿sí? La dirección IP de la interfaz de red tuya, que vas a utilizar para conectarte con esa puerta de enlace, y la métrica asociada. Y aquí tenemos las direcciones para loopback, ¿sí? Todo el rango loopback, miren que está cubierto aquí. Y la red local como tal. Y aquí están las direcciones para lo que es direcciones múlticas. Y aquí está cómo se visualiza la tabla de enrutamiento en Mac, con el comando de stat espacio "-r". Y listo. Lo mismo, aquí está la red default. No ponen la 0.0.0, sino que ponen default. Y aquí está la dirección de la puerta de enlace. Entonces, esas son las tablas de enrutamiento de los equipos finales, de los hosts. Tienen que tener una también. Normalmente estas se arman de manera dinámica. Cuando tú defines la puerta de enlace, pues se genera la tabla de enrutamiento para la red default. La tabla de enrutamiento en los routers, pues digamos que ya los routers son los equipos que conectan las redes, y específicamente pues cada router tendrá la información de las redes que conoce y de las redes remotas que se les haya configurado o que hayan averiguado por algún direccionamiento IP, por algún algoritmo de enrutamiento dinámico. ¿Qué pueden contener aquí estas tablas de enrutamiento? Lo mismo, la red de destino, la métrica asociada a la red de destino y el gateway de cómo llegar a esa red de destino. Teniendo claro que los routers tienen múltiples interfaces que conectan a múltiples redes, y por lo tanto ellos sí van a encontrar con muchas gateways posibles para poder llegar a ese destino final. Obviamente en mi casa yo tengo solamente un equipo gateway que me conecta a dos redes, la red LAN interna de mi casa y la red internet. Así que no serán muy difíciles las tareas de enrutamiento en ese equipo. Pero ya cuando es una red grande que está subdividida en varias subredes asociadas, por ejemplo, a VLANs, pues en ese caso ya es un poco más complejo este enrutamiento,
porque obviamente pues toca definir unas rutas para la red interna y otras rutas hacia Internet. Entonces, ¿qué se tiene en cuenta ya acá en las tablas de enrutamiento de los routers? Pues básicamente información muy parecida acá, pero se agregan unos elementos nuevos. Está obviamente la red de destino, esa es la información principal, porque es la que me determina a dónde voy, ¿sí? Cuál es la dirección IP a la que con la que me quiero comunicar, que al compararla con la dirección IP del protocolo IP, donde yo veo a dónde va la comunicación, pues yo lo comparo con mi tabla de enrutamiento y verifico cuál es la ruta para llegar a esa dirección, a esa red particularmente. Un concepto conocido como distancia administrativa, que básicamente valida, aparte de la métrica, valida la confiabilidad de la ruta, básicamente. Esto depende más que todo del protocolo de enrutamiento que se esté utilizando, porque hay protocolos de enrutamiento que son más confiables que otros. Y siempre será más confiable la configuración realizada por un ser humano. Entonces, siempre el enrutamiento estático tendrá el valor de distancia administrativa para enrutamiento, pues el más pequeño, que será el valor de 1. Y los equipos directamente conectados tendrán la distancia administrativa de 0. Para de esa manera asegurarse de que siempre, si están directamente conectados, es porque el router pertenece a esa red. Y obviamente las comunicaciones todas se harán en este caso a través de lo que es capa 2 y la dirección MAC. Pues la métrica que ya lo habíamos hablado, que es la que determina la ruta más corta hacia el destino. Hay que tener claro algo. Si una ruta, por ejemplo, X, para llegar a un destino A, y hay otra ruta Y para llegar al mismo destino, y tenemos diferentes sistemas de enrutamiento en cada una, pues el sistema no tendrá en cuenta la métrica, sino la distancia administrativa. Y con eso calculará la mejor ruta. Y después, si tienen la misma distancia administrativa en ambas rutas, pues buscará y ahí sí se basará en la métrica para determinar la mejor ruta para llegar al destino. El siguiente salto es la dirección IP del equipo que te va a llevar hasta allá, o sea, del otro router que te va a llevar hacia esa red. Tengamos claro algo, esto no quiere decir que el router conoce todas las rutas, él tiene un conjunto de redes definidas y él dice, bueno, la red de destino X se encuentra de este lado por esta interfaz. Se encuentra a 3 saltos de distancia, por ejemplo, digamos como métrica pasado el número de saltos. Está a 3 saltos. ¿Dónde específicamente? No sé, solo sé que está hacia allá pasando por 3 equipos. ¿Cuáles son esos equipos? No lo sé. Eso es lo que yo tengo informado, porque eso es lo que me informaron a mí. ¿Ya? Entonces, digamos que no es que sepa exactamente, sino que él toma y dice, bueno, esta red la conozco por este lado. Y se la mando al otro router. Toma, router, ayúdame con esto, que la red está de aquel lado y tú sabes por dónde está. El otro router recibe y dice, sí, mira, router, oye, router, vecino, mira, ve, toma, me están pidiendo esta ruta y yo me la aprendí porque tú me la enseñaste. Y ahí se van pasando, aquí se van tirando la pelotica de router en router hasta llegar al destino. Entonces, ese siguiente salto es ese nodo, ese equipo que vas a utilizar para poder llegar a esa red de destino. Y la interfaz de salida es la interfaz por la que te estás comunicando con ese equipo, con ese salto, particularmente hablando. Entonces aquí tenemos unas tablas de enrutamiento en equipo Cisco, se utiliza con el comando show IP route y aquí aparecen unas siglas que indican directamente conectado, localmente, enrutamiento estático, ¿sí? Red por defecto, red default, la forma de llegar a internet, digámoslo así. Aquí tenemos, esto es un equipo Hewlett Packard, Display IP Routing Tables, y aquí aparecen las diferentes redes, los puertos de destino, los costos, ¿sí? De la comunicación, y los IP de siguiente salto. Y aquí está en un Huawei, Display IP Routing Table, igual que en un Hewlett Packard, pero sale la información acá de esta forma. ¿Sí ven? Entonces digamos que son formas de visualizar las tablas de enrutamiento. Ahora, ¿cómo toman estos equipos la decisión de enrutamiento? Pues listo. Llegó el paquete a la interfaz del router
y él revisa la dirección IP de origen y la dirección IP de destino. Entonces dice aquí, el router busca una coincidencia en la tabla de enrutamiento. Quiere decir que la IP de destino yo la tenga registrada en mi tabla de enrutamiento. Entonces dice, la dirección IP de destino coincide con la subred D, y ahí tiene la lista de las diferentes subredes. Una interfaz conectada directamente, o sea, una red que él conoce. ¿Sí? Que en el caso de Cisco aparece con la letra C, indicando que la red está conectada a una interfaz específica de esa computadora. Entonces sería a través de ARP, como vimos anteriormente, ¿verdad? Cuando estuvimos analizando el protocolo ARP, pues busca esa dirección MAC de ese equipo de destino y hace máquina por conmutación, pues le envía la comunicación. Si no está directamente conectada, entonces primero validará si es una red remota que él conozca. Dice, sí, la trama se encapsula y se le reenvía por la interfaz de salida al siguiente salto. ¿Ven? ¿Con qué se encapsula? Pues si hay un protocolo de enrutamiento, se encapsula con información del protocolo de enrutamiento. No es una red remota, entonces hay que verificar si hay un gateway de último recurso disponible. Básicamente aquí lo que estamos diciendo es, no es una red de las que yo tengo aquí en mi lista. Entonces voy a buscar en este caso la red default. A ver si tengo una configuración asociada hacia esa red default, que serían todas las demás redes que tú no conoces. ¿Sí? La 0.0.0.0. Entonces, ese sería el gateway de último recurso, para ya salir a internet y que allá miren a ver cómo encuentran ese destino. Entonces, en este caso, pues la trama se encapsula y se envía hacia esa interfaz de la red default. Esa siempre es la última red que se valida. Si no existe una red default, pues en este caso el paquete será descartado, porque no existe la red de destino. Y en este caso, pues el paquete se descarta si no existe una red default y se manda un mensaje ICMP, un mensaje de control de internet a la IP de origen para que sepa que no se pudo establecer la comunicación. Y se manda un host de una red de destino inaccesible, algo así. Entonces, los tipos de enrutamiento que podemos tener en las computadoras, en las redes de computadoras, son dos, básicamente. Obviamente, dentro del enrutamiento dinámico hay otras clasificaciones. Entonces, tenemos el enrutamiento estático, que es cuando una persona le configura de manera manual las rutas y le dice, para ir acá es por este IP, para ir acá es por aquí, para ir acá es por acá. Ya el ser humano tiene una visión clara de la red, de la topología de la red, porque obviamente él es el administrador y él sabrá cómo configurar bien estos nodos. El problema es que si hay cambios en la red, toca meterse manualmente a cambiar las políticas de enrutamiento. El enrutamiento dinámico, ya aquí es un enrutamiento a través de algoritmos y los equipos se encargarán de compartir las rutas para poder armar la topología de red y que ésta se adapte a cualquier cambio que se presente. Cuando es una red pequeña, lo más práctico es hacer el enrutamiento estático. Es más, normalmente en las redes LAN se trabaja más que todo con el enrutamiento estático. Es probable utilizar el enrutamiento dinámico cuando las redes son muy cambiantes, muy dinámicas. ¿Ya? En todo momento están agregándose nuevas redes o se están creando nuevos equipos. Entonces toca estar siempre actualizando las tablas de enrutamiento. Entonces mejor es manejar un enrutamiento dinámico y que los equipos se encarguen de comunicarse entre ellos. Internet funciona específicamente con enrutamiento dinámico, básicamente enrutamiento BGP, que es el protocolo de enrutamiento que se utiliza a través de los proveedores de servicios de Internet en la red de Internet. Entonces, estos protocolos de enrutamiento son protocolos de capa 3, ¿verdad? Que se utilizarán para poder localizar estas rutas. Ya sea que los equipos estén configurados para compartir todas sus rutas o solamente unas cuantas. Porque es probable que se le diga a un protocolo de enrutamiento, de todas las redes que están aquí, esta red no me la compartas, para que no sepan cómo llegar hasta ella. ¿Por qué? Porque no necesitamos que puedan llegar hasta ahí en algún momento particular. Entonces, esa es una característica de los protocolos de enrutamiento. Los protocolos de enrutamiento obviamente le meten más carga a la red.
porque estos señores tendrán que estar mandando comunicaciones hacia la red para el establecimiento de las rutas. En el enrutamiento estático no, porque ya cada router tiene las rutas escritas a mano. Ahora tú puedes combinar enrutamiento estático con enrutamiento dinámico. No crean que si pones uno no vas a poner el otro. Si los puedes combinar, es más, puedes combinar diferentes protocolos de enrutamiento dinámico dentro de una misma red sin ningún problema. Los protocolos de enrutamiento de tipo dinámico, señores, se clasifican como protocolos de vector distancia y protocolos de estado de enlace. En el caso de los protocolos de vector distancia, se arma una tabla a la que se le llama vector, pero bueno, digamos que en los dos se arman las tablas de enrutamiento. Pero estas son las tablas que se van a intercambiar entre los nodos de origen y destino para que cada equipo conozca las rutas de cada extremo en la comunicación. Entonces, da la mejor distancia conocida a cada destino y la interfaz que se puede usar para llegar. Cada router comparte su tabla completa. Los otros routers recibirán las tablas, compararán las redes que están ahí con las redes que ellos tienen, con las otras redes que aprendieron de otros equipos, validarán las métricas y tomarán la decisión de con cuál de todas las redes que están ahí en esa tabla, con cuál se quedan. No, resulta que todas estas redes que están aquí tienen una métrica más alta que las que aprendí de este lado y están todas las mismas redes. Bueno, descarto las de este equipo y me quedo con las de este valor que tiene una menor métrica. Normalmente el algoritmo que se utiliza aquí se llama un algoritmo de Bellman-Ford, que es un algoritmo para grafos. Los Internet, las redes de computadoras están organizadas a través de una estructura de datos, digamos, de no lineal llamada grafo. Creo que ustedes nada más llegan hasta árboles en estructura de datos donde tienen una ramificación, o sea, el de un nodo inicial se van ramificando hacia diferentes nodos. Pues en un grafo no tenemos una raíz. En un grafo tenemos un punto de origen que se escoge según la comunicación que se quiere establecer con ese grafo. En este caso, los nodos del grafo son los routers, digámoslo así, en este proceso. Y las aristas, que son las conexiones que hay entre los nodos, pues son las rutas que tienen los diferentes equipos. Entonces, este algoritmo de Bellman-Ford es el que se utiliza para buscar la mejor ruta a través de la creación de lo que se conoce como las matrices de adyacencia, que es lo que se arma aquí para solucionar las comunicaciones con los grafos. Entonces, ¿cómo sabes dónde comenzar a comunicarte? Sencillo, la que se especifique como dirección de origen y que normalmente será el equipo al que tú estás conectado, ese es el punto por donde empezará la comunicación en el grafo. Y deberá comenzar a buscar de todas las diferentes conexiones que tiene para llegar al destino, pues cuál es la ruta más corta. Ahorita les voy a poner un video que explique este algoritmo cómo funciona. Entonces, la métrica que se utiliza normalmente en los algoritmos de vector distancia, la más común, pues la que más se utiliza, que es la de RIP, se maneja por cantidad de saltos. O sea, cantidad de equipos por donde tenga que pasar la comunicación. Pero también puede utilizarse, por ejemplo, el retardo en las comunicaciones. Ya eso toca calcularlo, cómo está el retardo entre la ida y venida de un mensaje. Puede ser a través de mensajes de hello del propio protocolo. Y él comienza a validar cuánto se demora en envolverse la respuesta del otro equipo. Y el número total de paquetes que están siendo encolados por una ruta, porque resulta que hay muchos paquetes que se van por una ruta para llegar a un destino. Entonces yo digo, bueno, vamos a poner los demás por esta otra ruta alterna. Pero eso sí, si solamente hay una ruta para llegar al destino, ahí no hay ningún caso. Esa es la única ruta que hay para la comunicación. Entonces, digamos que el algoritmo de Bellman-Ford dice aquí, cada nodo calcula la distancia entre él mismo, o sea, el nodo inicial, que es por donde comienza la comunicación, y todos los demás nodos, y se almacena en una tabla, ¿sí? Que es la tabla de las matrices de adyacencia. Y cada nodo envía su tabla a todos los nodos vecinos, ¿verdad? Cuando un nodo recibe la tabla de distancias de sus vecinos, calcula la ruta más corta hacia los demás nodos y actualiza su propia tabla con los datos que obtuvo de los demás routers. Y esa información se la envía después a sus respectivos vecinos. O sea que se da una información completa de las tablas de enrutamiento de cada nodo entre sí.
Entonces, el problema que tiene aquí este algoritmo es lo que se conoce como el problema de la cuenta al infinito, que es cuando los valores de métrica se van incrementando, por ejemplo, por la caída de un nodo. Eso es un problema que tienen los algoritmos de vector distancia que tiene una solución que mejora un poco el funcionamiento del algoritmo, aunque no lo elimina. ¿Oyeron? Esto sucedería más que todo cuando una ruta se cae. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el problema de la cuenta al infinito. Tenemos el nodo A, ¿cierto? Que se comunica con el nodo B. Digamos que estaba desactivado y ya quedó activado. Entonces, estos son los routers. Digamos que todos tienen una métrica de 1 en las comunicaciones. Entonces, el nodo B se entera de A porque ya le manda información de que, hey, aquí estoy yo, esta es mi métrica para conectarte. Y dice, bueno, lo aprendí a un salto, así que su métrica es 1. Y B le informa a C que existe el nodo A de este lado y C lo aprende. Se lo manda a D, se lo manda a E, y estos a su vez también incluso envían que tienen al nodo A. Por ejemplo, C le informa a B, hey, tengo un nodo a 2 saltos. Él dice 1, 2 saltos. Entonces B dice, pero es que yo lo tengo a un salto, así que mejor me quedo con la ruta mía. D también le dice a C, hey, tengo el nodo a 3 saltos. Y dice, no, pero es que yo lo tengo a 2, así que mejor me quedo con mi ruta. ¿Ya ven? Y también le llega a B, hey, tengo el nodo a 3 saltos. No, pero yo lo tengo a 1, así que me quedo con mi ruta. Pero ¿qué pasa si el nodo A se cae? Entonces ya aquí no hay esta comunicación, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos que el nodo C se entera de A través del nodo B y calcula la métrica en 2, porque está a 2 saltos. El nodo A se desconecta, ¿sí? Y B deja de recibir mensajes de vector distancia de A. O sea, deja de recibir las tablas con la información. Pero resulta que desde C recibió un mensaje de que A se encuentra a 2 saltos. Entonces dice, bueno, ya no tengo A de este lado, pero con C lo aprendí, está a 2 saltos, me voy a quedar con ese. ¿Saben? Porque en este caso el sistema no sabe que la trayectoria pasa por él. Entonces B cree que puede llegar a A través de C. Entonces B calcula ahora la métrica de A en 3. ¿Sí ven? Porque obviamente pasa por C, como en C está a 2 saltos, entonces si está a 2 saltos más el mío son 3 saltos. En el siguiente intercambio C comprueba que B y D tienen una trayectoria hasta A, con una métrica de 3. Porque obviamente él no tiene la conexión directa. Y como estos algoritmos comienzan a mandar las tablas completas cada cierto tiempo, por ejemplo, en RIP se mandan cada 30 segundos, pues cada 30 segundos se estará incrementando porque C comenzará a recibir, hey, mira, ve, yo lo aprendí por B con una métrica de 3. Y el de acá también con una métrica de 3. Entonces voy a sumar mi nueva métrica y la pongo en 4. Y otra vez le mando a B, porque constantemente yo estoy mandando todas las rutas completas. ¿Ven? Entonces la distancia de A se comienza a incrementar. 3, 4, 5, 6, 7, así hasta llegar al infinito. ¿Sí? Entonces, una solución que se implementó aquí se llamó recorte por horizonte dividido. Que básicamente en qué consiste. Hey, si aprendiste una ruta hacia un nodo X por una interfaz Y, no mandes esa información por ahí. Eso es todo. Sino envíaselo a los otros nodos por otro lado, porque si lo aprendiste por esa ruta, ya esa ruta la conoce, ¿para qué le vas a mandar esa información? Entonces, la modificación en consiste para evitar que un nodo informe a sus vecinos sobre el nodo X cuando la trayectoria de X pasa por ese nodo, lo que hace es informar que la distancia es infinita hacia ese nodo. ¿Saben? De tal manera que siempre va a dar un valor más alto que el que él tiene. Entonces, si el nodo se cae, no importa, yo tenía con el de este lado tenía una distancia de 1, pero de este lado tengo una distancia infinita. No, me quedo con la distancia de 1. Pues debe ser que el sistema está caído y no me responde. El problema es que en este caso, pues, se siguen llegando mensajes, se siguen mandando la información porque las tablas se mandan completas. Pero simplemente lo que se hace es mitigar un poco el problema. Más que todo, nada más. Pero no lo soluciona al 100%.
De todas formas, el algoritmo pues no funciona mal, él funciona bastante bien, pero siempre los protocolos de estado de enlace son mucho más estables y por eso siempre van a tener una distancia administrativa más corta, más pequeña. Entonces, los protocolos de estado de enlace, ya en este caso, el router comunica a los demás nodos cuáles son sus vecinos y a qué distancia está de ellos. ¿Qué métricas se utilizan? Pues son muy variables también. Incluso en algoritmos como en GRP utilizan unas métricas de una fórmula específica de cálculo basados en ancho de banda, retardos y unos parámetros que ellos determinan ahí en el algoritmo. Básicamente lo que buscan es ¿cuál es? Pues descubrir a sus vecinos y sus respectivas direcciones. Medir el costo de cada ruta de sus vecinos, es lo mismo que hace los protocolos de vector distancia. Construir el paquete con la información aprendida, o sea, la que se aprendió, no toda la tabla completa. Y enviar ese paquete a los demás routers. ¿Ya? Calcular la ruta más corta, obviamente, como siempre hace. Una característica de los protocolos de estado de enlace es que solo envían la información de actualización en vez de todas las tablas como se hace en el protocolo de vector distancia. Entonces, aquí están los pasos, cómo se hacen para determinar cada uno de estos pasos para los protocolos de estado de enlace. Entonces, descubrir a sus vecinos. Entonces, lo primero que hace un router es activarse. Al activarse es averiguar quiénes son sus vecinos. ¿Listo? Manda un paquete especial dependiendo del protocolo que se utiliza. Entonces, todos los routers que reciban este paquete deberán responder. Básicamente es un mensaje de hello, un mensaje de saludo. ¿Listo? Entonces, cada router envía un paquete de eco, una respuesta, ¿verdad? A través de la comunicación, de la línea por donde llegó la comunicación. Y en este caso, pues se toma el cálculo, si la métrica es el retardo en las comunicaciones, pues el tiempo de ida y vuelta para tener un valor aproximado del costo. Construir un paquete con la información aprendida, básicamente es construir una estructura de mensaje del algoritmo propio para la información actualizada nueva que acaba de encontrar. Como les digo, se arma informaciones con la información nueva que se recibe. Entonces, la estructura puede contener la identidad del router. En este caso, los routers se identifican por algún valor específico, un código que toca asignarse, un número de secuencia que especifica, por ejemplo, en caso de que haya saturación en ciertos enlaces y tú recibas una distancia de un nodo, de un router, por ejemplo, identificado con el ID 1.1.1.1, por ejemplo, y él recibió un número de secuencia de 50 aquí. Pero resulta que, por otro lado, él recibió otro mensaje que tomó otra ruta distinta por alguna razón particular, tomó otra ruta distinta y llegó más tarde, pero el número de secuencia que él tiene con la misma ID del router es inferior al que tengo en estos momentos acá. Entonces yo digo, no sabes qué, este valor es más nuevo porque el número de secuencia es más alto, así que este viejo lo descarto. ¿Sí? Ese es el valor de la edad que se determina ahí. Y la lista de los nodos vecinos, que es lo que contienen ahí cada elemento. ¿Sí? Las rutas para llegar a los diferentes nodos vecinos. Y se envía este paquete al resto de los routers. ¿Sí? Entonces puede utilizar direcciones de múlticas, direcciones de grupo asociadas a las comunicaciones de cada router o por la propia dirección de broadcast. En el caso de utilizar estas direcciones de broadcast, el sistema, los PCs también recibirán esos mensajes y el problema está en que yo podría tener un programa esto también aplica a vector distancia, yo podría tener un programa que me capturara esa información y me permita analizar las tablas de enrutamiento de la red completa. Es más, podría mandar incluso tablas de enrutamiento falsificadas desde un PC. Por eso es bueno que las tablas de enrutamiento o la información de enrutamiento se envíe con unos algoritmos de autenticación para garantizar que el nodo que está enviando la información es uno de los nodos conocidos de la red. Eso lo veremos cuando estemos en seguridad, señores. Entonces, cada router contiene una tabla con toda la información. ¿Y qué va a pasar? Pues que él va a comenzar a comparar las diferentes rutas y se va a quedar con las que tengan
la métrica más corta. ¿Ven? Las que estén duplicadas se van a eliminar y se quedará con una sola. ¿Ven? Entonces, cada vez que un router ha completado la recopilación de la información, puede construir todo el grafo de la red. ¿Sí? Una característica de los protocolos de estado de enlace es que ellos arman toda la topología completa. Hay un conocimiento completo de la topología. Pero acá en vector distancia no, porque se tienen son las tablas específicas de cada enrutamiento. Por lo general se utiliza un algoritmo llamado algoritmo de Dijkstra para calcular el camino más corto hacia todos los nodos. ¿Oyeron? Digamos que este algoritmo, pues básicamente como Belfort se basa en encontrar la ruta más corta, pero tiene su propia estructura para basarse desde el nodo de origen, calcular también las diferentes rutas hacia el destino final como tal. Aquí está el algoritmo, ¿listo? De Dijkstra especificado, dice, teniendo un grafo dirigido y ponderado. O sea, ponderado quiere decir que las aristas tienen sus valores definidos de peso, de nodos no aislados, o sea, todos están conectados, y sea X el nodo inicial. ¿Listo? O sea, el nodo por el que va a comenzar la comunicación. El vector D de tamaño N, que es digamos que el arreglo que se arma para ir guardando las diferentes distancias, desde el nodo X hasta el resto de los nodos. Entonces, se marca el nodo X, que es el nodo inicial, con una distancia de 0, porque obviamente está ahí mismo. Los demás se marcan con una distancia de infinito. ¿Listo? Entonces, ahora pasamos al nodo que queremos visitar, al nodo siguiente. Entonces, establecer el nodo no visitado con la menor distancia, porque esto es un ciclo, entonces se busca cuál es la menor distancia. Obviamente, si es la primera vez, pues el nodo con menor distancia es el mismo. Con menor distancia actual como nodo actual, o sea, se desplaza el nodo actual al nodo que sigue, porque la ruta va a tener que ir moviéndose de un nodo al otro. Entonces, para cada vecino del nodo A, se suma la distancia actual de A, ¿sí? La que tienen ahora, con el peso de la arista que lo está conectando, con el nodo B, que es el nodo, digamos que estamos utilizando como nodo vecino. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir, señores? Que vamos a ir acumulando las rutas, los saltos. Entonces, de aquí a que del nodo X inicial al nodo A, hay un salto de 3. Hay una métrica de 3. Y ahora salté a un nodo B con un vecino con una métrica de 5. Entonces ya la métrica me está dando 8. Eso es básicamente lo que está hablando aquí. Y lo que se hace es, se compara esa matriz del salto anterior con el nuevo salto. Y se determina, pero sabes que para llegar a este destino, esta ruta X que me dio aquí es más pequeña que la que había calculado de este lado. Entonces me quedo con esta que es más pequeña. ¿Ven? ¿Y qué va a pasar? Bueno, listo. Ahora el nodo visitado se marca como actual y ahí se va moviendo. Y hasta cubrir todos los nodos y se van repitiendo todos estos pasos una y otra vez. Entonces vamos a colocarles un video que explica estos dos algoritmos para que los conozcan y los vean ya en un ejemplo más práctico, para que sea más fácil de entender. Bien, para entender mejor vamos a realizar un ejemplo, el cual consiste en 6 routers, cada uno con una letra que lo identifica, conectado de una manera determinada con pesos en cada una de las aristas. Bien, lo primero que tenemos que hacer es realizar una tabla en donde vamos a tener cada uno de los identificadores de nuestro router versus los pasos o las iteraciones que realicemos en este algoritmo. El número de iteraciones que se realizan normalmente es el número de nodos menos 1. Es decir, en este caso 6 menos 1 sería 5. Pero como vamos a ver a continuación, el algoritmo se resuelve antes, ya que se empiezan a repetir las iteraciones con los mismos valores. Bien, en la primera iteración podemos analizar que desde A hacia A tenemos un peso de 0, ya que, Oh, este es el algoritmo de Bellman-Ford, ¿oyeron? ya que no se va a ningún lugar. Esto de las iteraciones quiere decir el número de saltos que tenemos
en el algoritmo. En este caso, desde A solo podríamos llegar hasta B, hasta C o hasta D. No a E y a F, ya que necesitaríamos más de un salto y no estamos en esa iteración. Bien, desde el nodo A hasta B tenemos un peso de 1, desde A hasta C un peso de 2, desde A hasta D un peso de 8, desde A hasta E ya no podemos llegar, entonces se coloca un valor de infinito, y el mismo caso para F. Bien, vamos a la segunda iteración, es decir, podemos utilizar dos saltos entre routers. Desde A hasta A se mantiene 0, desde A hasta B se mantiene 1, desde A hasta C se mantiene 2, pero hacia D ya podemos ver que tenemos una ruta más corta para llegar a D, que sería pasando por C, con un peso de 2 desde A hasta C y de 5 desde C hasta D, sumando un total de 7, que es menor que 8 que teníamos anteriormente. Entonces actualizamos la tabla. Desde A hasta ella es accesible, ya que tenemos ya un número de saltos de 2, que sería pasando por B con un total de 4. 1 desde A hacia B y 3 desde B hacia E. Y para llegar a F ya tendríamos un peso de 10 pasando por C, que sería de 2 más 8. Bien, realizamos una iteración más y vemos que para A se mantiene de 0, para B pasando por A de 1, para C pasando por A de 2, para D se mantiene con C con un peso de 7, y para llegar hacia E se mantiene igual el peso de 4. Pero la única variante es para llegar a F, que ahora lo podemos hacer mediante E, ya que por E sumaría un peso de 1 más 3 más 4, que nos da 8, que es menor al 10 que teníamos pasando por C. Bien, finalmente volvemos a hacer una iteración más y vemos que los valores se mantienen. Para llegar a A pasamos por A con 0, para llegar a B pasamos por A con 1, para llegar a C pasamos por A con 2, para llegar a D tenemos un peso de 7 pasando por C, para llegar a E un peso de 4 pasando por B, y finalmente para F un peso de 8 pasando por E, es decir, se nos repiten los anteriores valores. Esto nos indica que nuestro algoritmo ha terminado. Y así encontramos la ruta más corta desde el router A de Riobamba hacia los otros routers de Ibarra, Loja, Ambato, Guayaquil y Quito. Muchas gracias. Bueno, ese es el algoritmo de Bellman-Ford que se utiliza en los protocolos de vector distancia. Ahora veamos el algoritmo de Dijkstra, que es el de los de estado de enlace. En este ejemplo vamos a aplicar el algoritmo de Dijkstra para calcular la distancia mínima entre los vértices A y Z. La primera entrada en nuestra tabla va a ser justo esta, que va a ser la distancia de A a A, que es 0. Y la marcamos como etiqueta definitiva. Como esa etiqueta definitiva está en esta línea de aquí, los vértices adyacentes, en este caso B y C, tienen que estar referidos a A. Entonces, la distancia de B a A vale 2, así que marcamos 2 y decimos que está referida a A. La distancia de C a A vale 3 y decimos que está referida a A. Como en este caso no hay más vértices adyacentes, marcamos esto con este símbolo. Aquí colocamos unas estrellitas que nos dicen que no debemos de evaluar esas casillas. Ahora escogemos cuál es la que tiene peso o distancia mínima, justo esta. Así que esta la trasladamos a la siguiente columna y la marcamos como definitiva. Eso nos dice que la distancia de A a B es 2 y además es la mínima posible entre esos dos vértices. Ahora, digamos que tenemos que referir los demás vértices, los vértices adyacentes, con respecto a B, que es donde está nuestra etiqueta definitiva.
Veamos, C se puede referir a B, no, como no puede ser posible, mantenemos la anterior. Más ahora hay otro vértice adyacente que es este de aquí, D. D se puede referir a B, que es donde está nuestra etiqueta definitiva, pues sí, en ese caso mide 5, 2, 7. B, que es aquí. Y E. Bueno, E también puede ser referido a B, que como vemos, este camino pesa o mide 4. 4. Este le ponemos con este símbolo. ¿Cuál de estos mide menos? Justo este. Este es el mínimo, así que lo pasamos a la siguiente columna y lo marcamos como definitivo. Sería justo este de aquí. Al ser definitivo ya lo podemos marcar. Aquí colocamos estrellitas que nos dicen que ya no hace falta evaluar estas casillas. Ahora debemos de referir tanto D como E a C, que es la nueva sitio donde está nuestra etiqueta definitiva, siempre y cuando, claro está, salgamos ganando. Es decir, que mida menos. Si no, tenemos que conservar las anteriores. En este caso no se puede, así que conservamos las anteriores. Veamos ahora cuál es la que mide menos. La que mide menos es justo esta. Así que la pasamos a la siguiente casilla y la marcamos como definitiva, que sería este caso de aquí. Aquí colocamos estrellitas. Y ahora, tanto D como Z lo tenemos que referir a E, que es donde está nuestra etiqueta definitiva. Veamos. D, que es este, tiene que estar referido a E, que es este de aquí. Entonces, eso lo haremos siempre y cuando salgamos ganando, es decir, que tengamos una distancia menor que la que ya tenemos, que es 7. Entonces, ¿es eso posible? Vamos a ver. 1, 2, 5. 5 es menor que 7, por lo tanto, efectivamente, podemos colocarlo. Perfecto. Ahora veamos Z. Z lo tenemos que referir a E, que es donde está nuestra etiqueta definitiva. Z con respecto a E, esto es 4 más 2 más 2, vale, 8. Con respecto a E, que es donde está nuestra etiqueta definitiva. Ahora veamos cuál de los dos pesa menos. Este pesa menos, así que lo pasamos a la siguiente y lo marcamos como definitivo, que sería justo este de aquí. Esto iría una estrellita. Ahora, Z lo debemos de referir a D, que es donde está nuestra etiqueta definitiva. Salimos ganando. ¿Cuánto mide en ese caso si lo referimos a D? Bueno, si lo referimos a D, pesa o mide 7. Ah, justo una unidad menos que en este caso. Perfecto, lo podemos escribir tal cual. Y ahora ya es la única y ya la marcamos en la siguiente y última casilla como definitiva, que sería justo este caso de aquí. ¿Cuál es el camino que nos piden? El camino que nos piden va de Z a D, de D a E, de E a D y de B a A. Es justo este camino de aquí. Que además pesa 7. Pues ya hemos terminado. Bueno, entonces los algoritmos de vector distancia contra los de estado de enlace. Entonces, en este caso, pues comparando cada uno de los temas específicos de los algoritmos, pues veremos ventajas del uno con respecto al otro como tal.
Entonces, en este caso, en los algoritmos de vector distancia, se ve una vista de la topología desde la perspectiva que tiene el vecino de la red. Mientras que en el estado de enlace, tú ves, todos los nodos ven la misma topología. ¿Ya? Todos conocen la topología completa de la red. Esa es una diferencia particular. O sea que en el caso de los protocolos de estado de enlace, pues hay una convergencia mucho más rápida hacia lo que es la topología de la red como tal. En este caso, acá se añaden vectores que ya sabemos que son las tablas de distancias de router a router, mientras que acá no solamente en las tablas, sino que se calcula la ruta más corta hacia otros routers con el conocimiento total de la topología. Normalmente acá se mandan frecuentes actualizaciones constantes de las tablas completas, lo que hace que la convergencia de la red sea mucho más lenta. Y acá en el estado de enlace se mandan actualizaciones solo activadas por eventos, o sea, cuando suceden cambios en la red, en la topología de alguna forma. Con eso se logra una convergencia mucho más rápida. Y acá, pues, en vector distancia, ya habíamos dicho, pasa las copias de las tablas de enrutamiento a los routers vecinos. Acá solamente se pasan los estados de los enlaces, pero de los que se hayan actualizado. Por lo tanto, se pasa menos información que la de los protocolos de vector distancia. Entonces, los protocolos de estado de enlace, no quiero decir que con esto que los de vector distancia no se usen, claro que se usan, ¿sí? Normalmente incluso el algoritmo es un poco más simple de construir. Pero los protocolos de estado de enlace, digamos que tienen unas distancias administrativas mucho más cortas y por lo tanto, pues por lo general tienden a ser escogidos primero que los demás, que los de vector distancia por lo menos. Entonces, los protocolos de enrutamiento, señores, de vector distancia o estado de enlace, pues han existido una gran variedad. Actualmente los protocolos pues se encuentran en sus versiones que soportan IP versión 6 y allí tenemos una línea de tiempo que muestra pues cómo han ido evolucionando estos protocolos desde el EGP en 1982 hasta los protocolos actuales que se utilizan basados en IP versión 6 también. Entonces tenemos que existen protocolos de gateway interior y protocolos de gateway exterior. Básicamente es que protocolos que funcionan en Internet y protocolos que funcionan en redes LAN, digámoslo así. Tenemos protocolos que son con clases, o sea, de tipo classful, que se basan en la estructura original con el que se manejaron las direcciones IPs, en el cual según la dirección IP específica, así era la máscara de su red que se utilizaba. Entonces, estos protocolos, como la primera versión de RIP y como IGRP, pues son protocolos que utilizan las clases completas. Quiere decir que si tu red de destino tiene una dirección 10 punto algo en particular, sin importar pues cualquier dirección 10 como red privada, pues la máscara que se le va a asociar es la máscara clase A, la 255.0.0.0. Esto quiere decir que no importará si el equipo tiene una máscara distinta, se trabajará siempre con esa máscara, lo que puede llegar a generar conflictos en las redes actuales si esa no es la configuración correcta. Entonces, ya no se recomienda trabajar con estos protocolos tipo classful, o sea, clases completas, sino trabajar con los protocolos tipo classless o sin clases. Aquí tenemos la versión 2 de RIP, que es la que tenemos que habilitar para trabajarlo de esa forma. IGRP, ¿sí? O SPF en su versión 2, ISIS y BGP versión 4, digamos que es el actual, ¿no? que se está manejando ahora. Anteriormente se manejaba el EGP, que era de tipo classful. Y para IP versión 6, pues surgieron sus respectivas versiones que soportaban los protocolos también de IP versión 6 y de direccionamiento IP versión 4. RIP-NG, IGRP para IP versión 6, SPF versión 3 y los respectivos protocolos BGP para IP versión 6 también. Entonces, los protocolos de enrutamiento externo o Exterior Gateway Protocols, por sus siglas en inglés EGP, son los que se encargan de intercambiar rutas entre diferentes sistemas autónomos, o sea, diferentes empresas. Recuerden que un sistema autónomo identifica por lo general a una empresa.
Estos protocolos serán gestionados o son gestionados por los proveedores de servicios de Internet y se utilizan para conectar digamos que el EGP se utilizaba cuando las backbones hacia Internet, y actualmente se trabaja con Border Gateway Protocol o BGP, que pues está actualmente en su versión 4 como protocolo para interconectar rutas entre los diferentes routers. ¿Oyeron? Ya sea, BGP permite incluso conexión entre routers del mismo sistema autónomo. Y los IGP, los Interior Gateway Protocol, que son protocolos para rutas internas dentro de un mismo sistema autónomo, o sea, dentro de una misma empresa. Normalmente redes internas de la organización, no redes públicas como tal. Así sean direcciones públicas que están puestas en las redes internas, si se utilizan este tipo de protocolos como RIP, como IGRP o CPF, por ejemplo, no se va a trabajar con lo que es conexiones a través de Internet, porque para eso se usa BGP. Ese es el único protocolo que trabaja de ese lado. Entonces, uno de los protocolos más conocidos para Gateway Interior o IGP es el protocolo RIP. ¿Ya? Este es el Routing Information Protocol. Es uno de los protocolos más simples de configurar y es un protocolo de vector distancia. En este caso, señores, la distancia se mide por el número de saltos o el número de routers por el cual tiene que pasar ese nodo. Digamos que es la métrica más simple que se puede calcular aquí. No tiene en cuenta cuál es la cantidad de ancho de banda, no tiene en cuenta retardo, no tiene en cuenta nada. Solamente la cantidad de routers por donde tenga que pasar. Siendo la ruta más corta la que tenga la menor cantidad de saltos o que pase por la menor cantidad de routers. Y el límite máximo de saltos es de 15. Quiere decir que si la red de destino se encuentra a 16, 17 routers de distancia, esa queda como red inalcanzable, porque se satura la pila de rutas del protocolo RIP. Y tenemos RIP versión 1, que es de tipo classful, o sea, con clases completas. RIP versión 2, que es classless, o sea, no maneja clases, sino usa las máscaras que tenga el equipo local por defecto. Y RIP NG, que es el que se usa para IP versión 6. ¿Oyeron? Entonces, cuando estás configurando, pues, tú puedes seleccionar con qué versión específica de RIP vas a trabajar. IGRP es un protocolo de tipo classful, en este caso, que es el Interior Gateway Routing Protocol. Este lo desarrolló Cisco. También es de vector distancia, pero puede ser utilizado también como estado de enlace. Digamos que trabaja con las dos opciones, ¿verdad? La métrica se compone de un cálculo específico de ancho de banda, retardo, confiabilidad, basado en unas tablas de confiabilidad de rutas y de cargas del enlace, que tiene un peso de 24 bits, digamos que ese cálculo de esa métrica como tal. Y este es el cálculo que se utiliza. Esta es la fórmula K1, que es una constante que tiene unos valores por defecto que se pueden cambiar en la configuración del protocolo. K1 tiene el valor de 1, K2 el de 0, K3 el de 1, K4 el de 0, K5 el valor de 0. Y la fórmula es la que aparece aquí. K1 por el ancho de banda, entonces se tiene en cuenta el ancho de banda de la conexión, más K2 por el ancho de banda, pero K2 es 0 por defecto, sobre 256 menos la carga que tenga el sistema. O sea, qué tan saturado esté ese canal. Ese valor se mide de 0 a 255. El retraso es el envío de la red de la ida y venida, y la fiabilidad es la confiabilidad de la ruta, que se mide de 0 a 255. Siendo 255, 100% de confiabilidad. Eso se mide por el comportamiento que ha tenido la red durante el tráfico de las comunicaciones. Entonces, digamos que en este caso K0 es 2, K2 es 0, así que toda esta fórmula da 0 en ese caso. Así que por ahora lo que se está calculando es el ancho de banda. Más K3, que es 1 por el valor del retraso, o sea, el tiempo que el delay, el tiempo que le toma la comunicación ir y volver, por K5, que es 0. Entonces ya tenemos aquí una multiplicación por 0, así que esa fórmula de K3 por el retraso tampoco se tiene en cuenta. Sobre la fiabilidad más K4, que también es 0. Entonces digamos que aquí 0 entre fiabilidad más 0, pues obviamente va a dar 0
al multiplicarlo por retraso, pues me da 0. De tal manera que por defecto, lo único que se toma en cuenta para la métrica de IGRP es el ancho de banda. Entonces, si yo quiero tener en cuenta otros factores, pues al configurar el protocolo, deberé especificar los valores de K1, K2, K3 y K4 que voy a utilizar. ¿Oyeron? Para si voy a tener en cuenta el valor de fiabilidad, ¿cierto? Entonces puedo definir un valor de métrica para K5 por lo menos, para que se tengan en cuenta estas características. IGRP es una mejora, ¿sí? Es más, significa Enhanced Interior Gateway Protocol, Gateway Routing Protocol, disculpe, me faltó la palabra routing, que es el protocolo IGRP mejorado. Es de vector distancia y el estado de enlace. Mejora la convergencia y tiene mayor eficiencia. Y la métrica es de 32 bits en este caso. Básicamente se consigue así, aplicando la misma fórmula, pero multiplicándola por 256. Para tener, digamos que un factor ahí de multiplicación para determinar un valor más alto de métrica específicamente aquí. Entonces, el ancho de banda mínimo es este que aparece ahí y se basa básicamente en la misma fórmula. O sea que en este caso la métrica será 256 por el ancho de banda, lo que dará un valor más alto que el de IGRP normal por lo general. Y en este caso, a mayor valor de ancho de banda, pues digamos que como métrica por defecto, pues mejor confiabilidad en la ruta. O sea, digamos que la ruta es mejor, la carretera es más ancha. OSPF es el Open Shortest Patch First, o la ruta más corta primero, un protocolo de estado de enlace que usa el algoritmo de Dijkstra y es el más usado en redes grandes. ¿Por qué? Porque permite dividir las redes en áreas, de tal manera que los mensajes de enrutamiento de cada área se queden dentro del área que les corresponde, habiendo una menor saturación, porque normalmente estos mensajes se mandan por inundación. Por inundación, ¿qué es? Pues se lo mando a todos los equipos, ya sea por multicast, que sería la mejor manera, porque me encargo de que todos los routers tengan una dirección multicast idéntica para comunicaciones en grupo y que la comunicación no llegue hacia los equipos PCs, por ejemplo. Aunque si alguno le pone a su PC esa dirección multicast, pues es probable que reciba la comunicación. O a través de broadcast. Entonces, estos son tipo classless, o sea, sin clases, y la métrica acá se denomina costo, y es un valor inversamente proporcional al ancho de banda. ¿Cómo? Se calcula de la manera de 10 a la 8 sobre el ancho de banda en bits por segundo. Y OSPF versión 3 soporta IP versión 6, ¿ya? Y, como les dije, permite dividir el sistema autónomo en diferentes áreas, específicamente. Un concepto que se generó acá para estos protocolos y para tener una mejor utilización en cuanto a el concepto de máscara de subred fue un concepto conocido como la wildcard. Originalmente no, disculpen. La wildcard comúnmente, digamos que la que comúnmente se usa es básicamente el inverso de la máscara. Pero digamos que en una máscara de subred, todos los bits orientados a 1 representan la dirección de red y los bits orientados a 0 representan la dirección de host. Pero el problema particular está en que es probable que yo quiera definir un enrutamiento específico para varias subredes con unas características de nodo de host específico. ¿Verdad? Por ejemplo, que todos los hosts que terminen en 1 como dirección de host. Entonces, en las máscaras yo eso no lo puedo hacer. Al utilizar máscara yo puedo definir solamente red y host, específicamente diciendo, estos octetos hacen parte de la red, estos octetos hacen parte del host. O sea, los unos de la red están de un lado, los ceros de los hosts están en otro lado. En la wildcard es al revés. Los ceros indican la dirección que debe mantenerse, digamos que quieta, que no se debe alterar al analizar la ruta de destino, por ejemplo. Y los unos representan el valor que puede ser cambiado. Digamos el valor que puede ser cualquier valor.
Y la característica es que aquí sí puede haber unos y ceros mezclados. Puede haber unos en la mitad. De tal manera que hacemos referencia a que ese bloque de bits en particular es el que puede cambiar asociado a las reglas de comunicación. Entonces, básicamente acá lo que indica esto es el tamaño de la regla subred para los protocolos como OSPF. O sea, en vez de utilizar la máscara de subred, que utilizan otros algoritmos, se utiliza la wildcard. Es más, en las configuraciones de routers, como vamos a ver más adelante, en seguridad, por ejemplo, cuando se definen las listas de control de acceso o las ACLs, estas también trabajan con wildcards para no obligar específicamente a escribir una regla por red. Porque digamos que le voy a definir una regla a todas las puertas de enlace en ese equipo. Y todas las puertas de enlace son las que terminan en punto 1. O sea, 192.168.0.1, 192.168.1.1, 192.168.2.1. Entonces yo digo, bueno, ¿qué es lo único que está cambiando ahí? El tercer octeto. Entonces en la wildcard yo defino la wildcard 0.0.255.0. Indicando que el valor del tercer octeto que tiene el 255, o sea, todos los bits a 1, es el valor cambiante en esa ruta, en esa regla. Y el 1 se mantiene fijo siempre. De tal manera que yo pueda escribir una regla particular solo para las puertas de enlace, por ejemplo. Obviamente, esto no se puede hacer con la máscara. Entonces, tuvieron que inventarse este otro concepto que es digamos que lo más común es el inverso de la máscara, pero no es específicamente de esa forma. Entonces, aquí lo tenemos, la explicación que les acabo de dar. La máscara sería esta, 255.255.250, y la wildcard por defecto sería esta, 0.0.0.255. Pero yo puedo cambiar estos valores y poner, por ejemplo, el 255 aquí en la mitad, lo que indica que el valor que puede ir cambiando es ese valor de 255 o calculo los bits específicos sobre los que quiera hablar. Entonces, el 0 significa que se debe comprobar el bit equivalente, o sea, que se corresponda, que el bit sí pertenezca a ese valor. Y el 1 significa que el bit no importa en particular y deberá ser tenido en cuenta solamente los bits donde la zona se encuentre en 0 por defecto. Entonces, como les digo, pues yo puedo tener aquí una wildcard que diga 0.0.255.0 y listo. Entonces, ya estaría hablando del caso que les expliqué. La distancia administrativa, como les comenté, pues es una medida para definir la mejor ruta cuando hay dos protocolos de enrutamiento distintos por dos rutas diferentes. Entonces, el sistema deberá escoger la que tenga la distancia administrativa más corta, porque esta distancia administrativa define la fiabilidad del protocolo. Ya esas distancias administrativas están definidas, ya los routers las conocen, así que no se pueden modificar. Entre más bajo el valor, mayor fiabilidad. Las redes que están directamente conectadas tienen una distancia administrativa de 0. Aquí hay una lista de diferentes distancias administrativas. Entonces tenemos directamente conectado, o sea, la red que está, el router pertenece a esa red, está directamente conectado, entonces la distancia administrativa es 0. Las rutas estáticas que haya escrito una persona en ese router, pues tienen una distancia administrativa de 1. Por eso serán prioritarias con respecto a las redes, a las rutas aprendidas por protocolos de enrutamiento. La EIGRP sumarizada, la sumarización es la acción de tomar varias direcciones IPs similares que pueden ser agrupadas en una sola dirección completa que las incluya a todas, simplemente modificando la máscara de su red. Sería lo inverso a subnetting, hacer VLCM, ¿sí? Hacer segmentación de redes. Aquí lo que hacemos es, en vez de dividir en varias redes pequeñas, tomamos todas esas redes pequeñas y sacamos una sola red grande para escribir una sola ruta, por ejemplo. Entonces, en este caso, eso es una ruta sumarizada. Si ese IGRP sumarizado tiene una distancia administrativa de 5, BGP, que es el Border Gateway Protocol, tiene una distancia de 20. Hay BGP externo y BGP interno. No crean que el BGP interno es para comunicaciones en redes LAN. No, es para comunicaciones entre enrutamientos de Internet, pero del mismo sistema autónomo. O sea, del mismo proveedor, digamos así, del mismo ISP. Tenemos que IGRP tiene una distancia de 100
OSPF tiene una instancia de 110 y RIP tiene una instancia, por ejemplo, de 120. Eso quiere decir que OSPF siempre será prioritario en comparación con RIP, por ejemplo. Y la distancia 255 es porque la red es desconocida. Aquí está la explicación que les dije de la Wildcard, ¿verdad? Que digamos que la máscara de su red es fija, es un valor específico, pero la Wildcard puede variar. Puede ser manejada de esta manera, por ejemplo. Permitir todas las direcciones 192.168x.1, lo que les comenté. Y en este caso la regla sería algo así como permit para una ACL en un router. La dirección de destino 192.168.0.1 y la Wildcard 002550. O sea, el valor que vaya aquí en la mitad no importa. ¿Bien? Eso se correspondería con estos valores en binario. Y aquí dice, por ejemplo, permitir todas las direcciones pares, solo las pares de esta estructura que está aquí. Entonces, en este caso, la regla sería 0, la Wildcard sería 0.0.254.255. ¿Ven? Para que el valor de aquí sea 0 exactamente. Y estemos hablando de esa red particular. Entonces, decimos aquí la Wildcard sería algo como esto. Si se dan cuenta, tenemos 1, 1, 1, 1 y aquí el 254 tiene este bit, el bit de valor 1 en 0 y es el que hace los números impares. Los números pares son aquellos donde este valor, que es 1, pues está en 0, o sea, no se tiene en cuenta. Y en ese caso, pues toda la Wildcard, miren cómo tiene ceros en la mitad. Eso es algo que no se puede hacer con la máscara y por eso surgió el concepto de la Wildcard, para poder hacer este tipo de especificaciones en las configuraciones. ¿Oyeron? Hablemos un poco de lo que son las redes ad hoc, ya hablando de redes inalámbricas diferentes a las que nosotros normalmente usamos, que son las redes basadas en infraestructura, donde tenemos un nodo central que controla todas las comunicaciones en la Wi-Fi. Una red ad hoc es una red inalámbrica descentralizada. Quiere decir que no existe un router, no existe una P central que conecte a todos los nodos, sino que los nodos se comunican todos con todos acá. Se arma una malla de todos los nodos y todos los equipos pueden funcionar como enrutadores. ¿Ven? Entonces, conjuntos de redes donde todos los nodos tienen el mismo estado dentro de la red y son libres de asociarse con cualquier otro dispositivo de red ad hoc en el rango de enlace, o sea que sean alcanzables directamente. Algunos de los problemas que definimos en las redes Wi-Fi se basan en este tipo de redes sin infraestructura centralizada. Entonces, tipos de redes ad hoc ya se clasifican según la utilización que se les dé, según la aplicación. Y tenemos las MANET o las Mobile Ad Hoc Networks, redes ad hoc móviles, o sea, con nodos que no están fijos en una sola posición, sino que se pueden mover por el espacio, digámoslo así. Una red inalámbrica mesh o mallada, que básicamente es un conjunto de nodos que están puestos fijos en algún lugar y que se comunican todos con todos. Por ejemplo, muchos APs, muchos equipos de access point o equipos de Wi-Fi que se usan en las empresas, pueden establecer estas comunicaciones en malla a través de las conexiones Wi-Fi para comunicarse entre ellos. Y en caso de que algún nodo se necesite intercambiar, por ejemplo, tablas de enrutamiento, pues se puedan intercambiar a través de esta malla que se arma entre ellos. Y en algunos casos, si llegan a notar que la conexión cableada de ese AP se cae, puede establecer una conexión inalámbrica con el AP más cercano y mantener su conectividad, por lo menos mientras se le soluciona el problema de que se le cayó la red cableada a ese equipo AP. Pero la idea es que no se pierda el internet. Aunque normalmente cuando esto sucede, la potencia de la señal se baja a la mitad y obviamente pues hay un menor rendimiento en el equipo, pero la idea es que la red no se caiga. O las redes de sensores, que ya son redes donde se usan sensores para procesamiento industrial. Aquí, en estas redes ad hoc, sobre todo en redes MANET, se utilizan protocolos que se basan según la forma como se crean las rutas. Entonces, en estas redes móviles, redes de ad hoc en particular, se utilizan protocolos de tipo proactivos, protocolos de tipo reactivos y protocolos híbridos. Ojo,
se sigue manejando lo del vector distancia y estado de enlace como formas de intercambiar las rutas. Ya esto es cuándo se deben intercambiar las rutas en particular. Entonces, los protocolos proactivos son aquellos en donde las tablas de enrutamiento se mantienen en todo momento. Hay comunicaciones constantes. La información se actualiza periódicamente. De tal manera que en todo momento la topología de la red es conocida. ¿Por qué decimos esto? Porque recuerden que aquí es muy probable que los nodos se muevan. Entonces, es probable que las tablas de enrutamiento que tú tenías hace 5 minutos ya no funcionen y se tengan que actualizar a una nueva ruta. Entonces, ¿qué va a pasar? Que con estos protocolos, como hay comunicación constante, lo que implica que hay mayor saturación en la red, porque hay una mayor cantidad de mensajes que se están enviando en el tiempo, pero la red siempre está convergiendo, digámoslo aquí. Entonces, cuando la red es muy grande y con alta movilidad, las tablas de enrutamiento son grandes y muy cambiantes en el tiempo, lo que puede generar mucha saturación dentro de la red. Los protocolos reactivos, en cambio, calculan la ruta cuando se va a establecer la comunicación. Esto obviamente consume más tiempo, pero mejora o disminuye la inundación de mensajes en la red, ¿ya? Entonces se encargan de buscar la ruta de origen y destino solo cuando se necesite iniciar la comunicación. Las rutas hacia los nodos no es conocida hasta que se necesite hacer una transmisión. Se disminuye la generación de paquetes de señalización, o sea, de mensajes de control para el aprendizaje de las rutas. El problema es que no se conoce la topología hasta no establecer la comunicación. Eso hace que sea un poco más lento en ese caso, pero hay mecanismos que permiten solucionar estos inconvenientes. Por ejemplo, en protocolos como OLSR, ¿sí?, que está basado en OSPF, digamos que existen unos nodos especiales de todos los nodos de la red que pueden funcionar como routers. Se escogen quienes van a ser lo que se conoce como los MPR o los multipoint relay, los reenviadores de multipuntos, que básicamente son los nodos que pueden enviar tablas de enrutamiento. Entonces, digamos que con eso se disminuye la inundación para que no se sature demasiado la red cuando se están tratando de armar las tablas de los testigos. Y eso lo hace ideal para redes grandes, ¿oyeron? Porque no hay un valor mucho más pequeño de mensajes que se envían. Y están los protocolos híbridos que trabajan de las dos formas, tanto de forma proactiva como de forma reactiva. Normalmente se organizan en zonas y dice, la comunicación hacia nodos de la misma zona se maneja de manera proactiva, o sea que siempre se conozca la topología de esa zona. Y la que es ya hacia otras zonas distintas se maneja de forma reactiva. Entonces, aquí tenemos unas comparaciones entre los diferentes tipos. Entonces, la estructura de enrutamiento en los protocolos reactivos es plana, ¿sí?, una sola estructura de comunicaciones todos con todos. En los proactivos puede ser plana o puede ser jerárquica según el protocolo que se esté utilizando, porque también en los protocolos proactivos pues se puede organizar por zonas, y en los híbridos pues es completamente jerárquica. Las rutas en los protocolos reactivos se aprenden bajo demanda porque solamente se transfieren las rutas cuando se necesitan, y en el proactivo se basa por envío de tablas, ¿sí?, lo que es el envío de los vectores o las tablas de enrutamiento de estado de enlace, sí, pero digamos que en todo momento. Y el híbrido pues combinación de ambas. Sobrecarga de enrutamiento en los reactivos es baja porque hay poca transmisión, solamente se mandan tablas de enrutamiento cuando se necesiten. En los proactivos pues es alta porque en todo momento se están enviando, y en los híbridos es baja. La latencia acá puede ser alta debido a las inundaciones que se tienen que hacer cuando se están armando las tablas. Acá es baja porque las tablas ya están almacenadas y ya se conocen las rutas. Y en estos casos, en los híbridos, pues en la zona interior es baja porque utilizan protocolos proactivos, y en la zona exterior es alta por la parte de los protocolos reactivos. La escalabilidad en los protocolos reactivos no son altos para redes grandes debido al hecho de que las tablas de enrutamiento se demorarían muchísimo cada vez que queramos establecer unas comunicaciones, aunque como les digo, OLSR pues logró solucionar ese problema, no dejando que todos los nodos transmitan tablas de enrutamiento. En los proactivos pues es baja
digamos que tampoco pueden crecer mucho, que digamos, debido a lo grande que se van a volver las tablas de enrutamiento. Y las diseñadas para redes grandes, pues obviamente los híbridos por la forma de dividir en zonas. La información de enrutamiento en los reactivos está disponible cuando se requiera, mientras que en los proactivos pues está siempre disponible porque se mantienen siempre las tablas actualizadas. Actualizaciones periódicas en los reactivos no se necesitan, en los protocolos de proactivos pues sí, cada vez que cambie la red hay que estar mandando actualizaciones completas de las tablas de enrutamiento. Y en los híbridos pues también se necesita. Ya pues solamente para el mantenimiento de las rutas, en los proactivos pues hay actualizaciones periódicas, así que digamos que la movilidad no afecta mucho porque siempre se mantienen las tablas actualizadas. Y en los híbridos pues es una combinación de ambas. Aquí tenemos algunos protocolos proactivos: ADB, CGSR, ¿sí? OLSR, DBCDB, WRDP. OLSR es uno de los protocolos más utilizados de los proactivos, y de los reactivos AODB es de los más utilizados. Entonces ahí tenemos algunos protocolos de enrutamiento, digamos que proactivos y reactivos e híbridos. Y aquí están pues los recursos bibliográficos de donde se tomó la información. Con esto terminamos el tema, señores, de la clase de hoy, y ya nos veríamos en la próxima clase.